Listo, estamos en vivo. Muchas gracias, amigos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Estamos el día de hoy muy emocionados aquí en Tok Tok por estar en esta transmisión en vivo de Pregunta y Responde, sesión número 25, en donde hablaremos de hormonas, TOC y nosotras, lo que no nos enseñaron. Y yo supongo que, así como yo, que por eso surgió el tema, igual Montserrat, pues tenemos muchas dudas alrededor del tema y para ello tenemos a dos invitadas súper especiales, Laura Ramírez, psicóloga especialista en TOC, y Nancy García, psiquiatra también especialista en TOC. Entonces, qué mejor que dos mujeres súper preparadas para platicarnos un poquito más sobre el tema. Aprovecho para dar la bienvenida también a Montserrat, nuestro miembro más reciente del equipo de Tok Tok, creadora de contenido y pues paciente en TOC también. Así que bienvenida, amiga. Gracias, amiga. Muchas gracias. Muy contenta de que ya vamos a tocar este tema por fin, porque siempre es un problema para mí y para mucha gente que de verdad, o sea, cada periodo está siendo muy complicado entender lo que de pronto pasa. Y de pronto tus médicos quieren entenderlo, pero también no es tan fácil. Entonces, yo estoy muy encantada de que estemos hablando de esto. Totalmente. Y justo por eso, pues tuvimos esta invitación para Laura, que también muy amablemente nos hizo el favor de recomendarnos y presentarnos a Nancy. Y ahora sí que, si gusta cada quien presentarse y dar sus credenciales, que la gente las conozca, también sus redes, cómo las pueden encontrar, si quieren necesitan tratamiento y un acercamiento profesional, pues adelante. Laura, si gustas iniciar. Hola, Joy, gracias. Pues un gusto estar de nuevo por acá. Yo soy Laura Ramírez, algunos ya me ubican, algunos no. Yo soy psicóloga cognitivo-conductual, especialista en tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo. Tengo 2 certificaciones por la IOCDF, el BTTI y el Advance, el Forum Advance. También abordo el TOC a través de terapia contextual, específicamente terapia de aceptación y compromiso. Y pues mi consulta es 100% dirigida a personas con TOC actualmente a través de EPR y terapia de aceptación y compromiso. Y me pueden encontrar en redes así tal cual como SIC, Laura Ramírez. Muchísimas gracias, Lau. Ahorita en el chat también vamos a aprovechar para poner los enlaces y que cualquiera pueda llegar a sus perfiles. Bienvenida y sí, qué emoción que estés aquí de regreso con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Joy. Nancy, adelante, por favor, cuéntanos sobre ti, sobre tu formación, por qué la pasión por el TOC. Hola, primero muchas gracias por la invitación. Yo soy Nancy García, soy médico, soy médica, soy egresada de la UNAM, hice la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. De ahí hice una especialidad, una alta especialidad en trastorno obsesivo compulsivo, igual en el Instituto Nacional de Psiquiatría. También me formé con el BTTI de la OCD Foundation, soy miembro profesional actualmente y en este momento soy coordinadora de la sección académica de TOC de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y bueno, la mayor parte de mi consulta, no toda, pero yo pensaría que el 80% de mi consulta es destinada a TOC. Y pues, ¿por qué la pasión? Porque, pues creo que las personas, yo no tengo TOC, pero las personas que tienen TOC creo que pues son una población que particularmente pueden tener mucho sufrimiento. Creo que es una enfermedad altamente discapacitante. Y a mí me gustó porque creo que son una población que bien atendida mejoran y mejoran mucho y que creo que eso en muchas patologías psiquiátricas no lo vemos. Y en este caso, con buenas intervenciones, la verdad es que la mejoría es impresionante y para mí, creo que para las personas que se dedican a esto, pues resulta pues bastante gratificante. Está padrísimo. Fabuloso, Nancy. Aparte, el Instituto Nacional de Psiquiatría es pionero en muchas cosas en su clínica TOC.
Entonces a mí me encanta ese tipo de cosas. Está increíble el perfil de ambas profesionales, y que además, pues, justo este último comentario que haces, Nancy, súper atinado, porque aparte nos da mucha esperanza y motivación a todos los que somos pacientes con TOC. Pues ahora sí, entramos a lo bueno. Hormonas, TOC y nosotras. Lo que no nos enseñaron, de lo que siempre sospechamos, de por qué cuando tengo TOC me pongo peor, aumentan mis síntomas, tiene algo que ver, no tiene nada que ver. Hay muchas dudas alrededor sobre este tema, y pues qué mejor que tratarlo con dos mujeres que saben del tema. Así que pues empecemos con nuestra primera pregunta. Ahora sí que pueden contestar las dos, puede contestar una, se pueden ceder la respuesta, y es: ¿qué es lo que se sabe actualmente sobre la relación entre el TOC y las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual? Si quieres, empieza tú, Nancy. Claro. Sí, o sea, en general se sabe, y esto es muy importante porque creo, incluso si vemos los estudios, hay muy pocos estudios confiables al respecto, pero se sabe que en general todos los cambios hormonales a lo largo de la vida influyen en el TOC en las mujeres, todos. Esto no ocurre en todas, pero sí existen mujeres que pueden tener cierta vulnerabilidad a estos cambios. Voy a poner algunos ejemplos, particularmente para que tengamos cifras al respecto. Por ejemplo, del 12 al 22% más o menos de las niñas y adolescentes que tienen TOC inician durante la menstruación. Entonces, ese es un periodo hormonal importante. El 50% de las mujeres en la mayoría de los estudios reportan de las mujeres con TOC, reportan que los síntomas se incrementan durante la menstruación. Entonces también es una proporción bastante importante. El embarazo, también otra situación hormonal donde hay muchos cambios, y se sabe, ahí hay algo que es como una regla, varían diferentes estudios, pero lo más consistente es que hay una regla de los tercios. Un tercio de las mujeres empeoran, un tercio se quedan igual y un tercio mejoran. Entonces, ese también es un momento muy importante. Y además, en el posparto también puede haber exacerbación de síntomas obsesivos del 29 al 50% de las mujeres con TOC, y en la menopausia también del 8 al 47% de las mujeres también pueden notar exacerbación. Entonces, como vemos, no solo la menstruación, sino todos los periodos hormonales son de suma importancia en el TOC. Tengo algunas personas que me consultan, pues chavitas, niñitas, ¿no? Yo las veo chiquitas, como 10, 15 años, y que justo yo les explico que si en algún momento tienen deseos de embarazo, que en momentos críticos, ahí es muy importante darse vigilancia, porque todo esto pues va a influir muchísimo en el curso del TOC. Sí. Me quedo pensando en muchísimas cosas, porque justamente yo he pensado o sea, más chiquita, como que no encontrabas como tanta explicación, ¿no? Pero ahorita sí, que siendo más grande y ya más informada en relación a la salud mental, empiezas a ver esa relación y a platicar con compañeras que también padecen TOC, en mi familia que hay bipolaridad, trastorno de ansiedad, depresión, también se ve toda esta parte, ¿no? Que puede exacerbar los síntomas, pero me sorprende mucho también el que menciones que pueden mejorar incluso los síntomas. Entonces, espero que en mi menopausia mejoren y no empeoren. Por ahí creo que no querías decir algo, Tumón. Sí, de hecho era lo que iba a platicar, porque usualmente cuando nosotros ubicamos cambios hormonales nos vamos directito como a la parte de la menstruación. Pero esto que menciona Nancy es bien importante, porque de hecho a muchas mujeres les detona una crisis importante, o como le llamaríamos como el debut de TOC, en el posparto, en el embarazo. Entonces sí es importante, porque no es la única fluctuación hormonal que debemos tomar en cuenta.
Y, por ejemplo, en mis pacientes, cuando hablan de muchos cambios en el estado de ánimo, de aumento, por ejemplo, de la intensidad de las obsesiones, lo podemos identificar como en este síndrome premenstrual. De hecho, yo había leído, no sé si estoy en lo correcto, Nancy, una disminución, por ejemplo, en el síndrome premenstrual en cuanto a serotonina. Entonces, si nosotras, bueno, las personas con TOC en general, traemos bronca ahí con la recaptación de serotonina y luego le sumamos como este factor de vulnerabilidad que en el premenstrual, por ejemplo, a las mujeres en general puede haber una disminución de serotonina, pues se hace como una pequeña bombita, ¿no? Que como bien dice Nancy, no a todas nos pega igual. Y de hecho, algo que mencionabas, por ejemplo, en las preguntas, es que estamos muy acostumbradas como a normalizar sentirnos de la patada antes de la menstruación y pues sí hay que tomarlo en cuenta porque yo les digo a mis pacientes, no es tan normal que no puedas ser funcional antes de tu menstruación. O sea, está bien sentirte un poquito mal, es hasta cierto punto normal, ¿no? Pero así como que no me puedo ni levantar de la cama, no puedo ni funcionar, no puedo ir a trabajar, estoy a full compulsionando, hay que checar por qué. Yo siempre me apoyo de Nancy y si es necesario de algún ginecólogo, ginecóloga o de un endocrino. Porque, por ejemplo, he tenido algunas pacientes que debido a esto que le llaman síndrome disfórico premenstrual, que es como lo más gacho de lo más gacho antes de arreglar, nos hemos dado cuenta que tienen padecimientos a nivel metabólico u hormonal y se puede atender y se puede controlar y obviamente se quita ese factor de riesgo también para TOC porque se considera un factor de riesgo, ¿no? O sea, si tus síntomas suben tan desproporcionadamente, sí hay que tomarlo en cuenta como un factor de riesgo. Obviamente para que te cuides más, para que cheques un poquito más la parte de las compulsiones, pero sí, o sea, no es normal partir del hecho de que, ay, nos vamos a sentir de la patada antes de arreglar y así me la voy a chutar hasta quién sabe cuándo, ¿no? Pues no, o sea, realmente no es normal. Si te sientes tan mal al grado de ser disfuncional, hay que checar por qué te estás sintiendo así, porque a lo mejor hay algo más, alguna comorbilidad que no estamos atendiendo. No sé si quieres complementar, Nancy. Sí, esto que dices me parece muy importante porque el trastorno disfórico premenstrual también es frecuente en mujeres con TOC. Se estima que se presenta en el 10 al 15% de los casos. Una cosa es el periodo premenstrual, donde sí muchas mujeres pueden experimentar alteraciones en el estado de ánimo, en la conducta, en la parte cognitiva, por ejemplo, alteraciones en la autoestima, diferentes cosas. Una cosa es el periodo premenstrual, llamémosle habitual, y otra cosa es el síndrome disfórico premenstrual, donde hay cambios en todas estas áreas, pero ya hay un nivel importante y que además dificulta que la mujer pueda realizar sus actividades normales y que es notado por otras personas. O sea, acá ya es algo muy importante. Y es señalo mucho esto que dice Laura, porque muchos estudios hablan de que también una posible explicación de que el TOC incremente durante el periodo premenstrual también es en relación con los síntomas depresivos. Entonces, a mayores síntomas depresivos durante el periodo premenstrual es un factor de riesgo para la exacerbación. Entonces, en general hay que vigilarlo, pero en casos de disfórico premenstrual hay súper vigilarlo. Entonces, prácticamente sería dentro de las fluctuaciones hormonales, porque yo sí he sentido que han variado bastante. A veces no sé si por mi estado de salud con el TOC, porque eso es raro. Ahorita que me siento estable es cuando lo siento más, o sea, porque ya había sido diagnosticada con disfórico premenstrual, pero me he sentido un poco más sensible y sí entiendo eso que comentas de que si hay un proceso de depresión consigo, pues
pues se siente un poco más. La verdad, hay veces que ni siquiera sé por qué lloro, pero ha sido como cambiando con el tiempo, también lo que comentaban. O sea, antes esto no me pasaba y ahorita, ya a mis 35, estoy teniendo cambios tal vez un poco más con el TOC y depresivos antes y después del ciclo. Pero, pues sí, bueno, ya que estamos como que en estos temas, vamos a seguir con las preguntas. No sé si quieran como reafirmar por qué, por ejemplo, muchas mujeres experimentan un aumento de síntomas antes de menstruar y qué procesos biológicos están detrás de todo esto, ¿sí? O sea, como para reafirmar lo que ahorita ya se comentó un poquito a grosso modo. Sí, si quiere respondo, Lau, ahí. Ok. Aquí es a muy grandes rasgos, ¿vale? Lo estoy explicando muy simple por si alguien de ginecología me ve, no me mate. Lo voy a explicar muy simple. El ciclo menstrual se divide como en dos grandes periodos, ¿vale? El primero que va del día 1 al 14, o sea, a la ovulación, ese se llama fase folicular, que aquí es donde los óvulos que se van a ovular se maduran, ¿vale? Entonces se está preparando el óvulo. La segunda es la fase lútea, que va del día 14 al día 28, donde ya se preparó este óvulo, se empieza a producir progesterona para ya preparar a este óvulo en caso de un posible embarazo, como que forma la estructura que está preparándose ya para poder fertilizarse, ¿vale? En la primera fase, mientras está madurando el óvulo, hay un incremento en los niveles de estrógenos. En general, se sabe que los estrógenos tienen un factor protector para muchas patologías psiquiátricas. ¿Por qué? Porque incrementa los niveles de serotonina, como bien lo decía Lau, y disminuye los niveles de dopamina. Ambas son vías involucradas en el TOC, donde la serotonina está baja, ya hay una hiperactividad, o sea, la dopamina está muy activa en diferentes áreas, que es lo que hace que vengan de manera constante los pensamientos repetitivos. Entonces, esto en el fase folicular, o sea, antes de la ovulación, aquí los niveles de serotonina están altos y la dopamina está más regulada. Pero en la segunda fase y durante el periodo premenstrual particularmente, como no se logró un embarazo, hay una bajada brusca de hormonas, tanto de estrógenos como de progesterona. O sea, de haber tenido un pico es como pum, al piso. Y esta bajada brusca de hormonas que detona la menstruación, repito, disminuye los niveles de serotonina. Y además la progesterona, que es más característica de esta segunda fase, de ya preparándonos para la menstruación. En caso de que haya mucho estrés, favorece la producción de cortisol, lo que es una hormona relacionada al estrés y que genera y se relaciona también con la ansiedad. Entonces, estos cambios hormonales son los que influyen a nivel de nuestros neurotransmisores y particularmente en los neurotransmisores involucrados en el TOC, o sea, como súper específico. Ok. Uno aquí tratando de encontrarle pies y cabeza justamente para poder entender, pero lo explican súper bien, Nancy. Creo que sí me ayuda a entender justo de una manera más como for dummies, qué es lo que está pasando dentro de mi cuerpo y por qué se está alterando de tal manera que puedan afectar tanto estos cambios, pero justo pues ya estamos hablando de la parte biológica y de toda la parte de neurotransmisores a nivel cerebral, que pues justamente para nosotros es invisible y únicamente pues vemos los resultados, ¿no? Y nos preguntamos qué es lo que está pasando. Y justamente en toda esta fase, y nada más riéndome un poquito para atrás, les voy a hacer dos preguntas, que es, uno, para las personas que no lo saben, ¿qué es el trastorno disfórico premenstrual? Igual for dummies, para que lo podamos entender todos los que no somos expertos como ustedes.
Y también si el TOC en una fase hormonal, o que a lo mejor vayamos justo a un especialista cuando estamos en esta fase hormonal, puede confundirse justo con el trastorno disfórico premenstrual o no. O sea, si realmente eres una persona con buenos conocimientos, no habría por qué confundirse. ¿Quieres que hable, Lau? Sí, porque el disfórico es más médico, ¿no? Sí, en el trastorno disfórico de premenstrual, como ya lo habíamos comentado, es un síndrome premenstrual, o sea, al extremo, ¿no? Existen una serie de criterios de los cuales se deben presentar al menos 5 de las siguientes características en la mayoría de las menstruaciones, ¿vale? Al menos la habilidad emocional intensa, o sea, cambios de humor muy intensos, estar llorando de todo, de nada, o sea, una sensibilidad muy intensa. 2, la irritabilidad intensa, un estado de ánimo. 3, constantemente depresivo, desesperanzado o con ideas de desprecio hacia una misma. Y 4, como una ansiedad o tensión intensa. Y además de esto, debe haber lo que decía hace rato, algunas otras alteraciones relacionadas con disfunción, que haya pues menos actividades de las habituales, alteraciones en la concentración, fatiga intensa, cambios en el apetito, que duermas mucho, que no duermas nada, una sensación como de estar con los pelos de punta, con un agobio importante y muchos síntomas físicos, ¿vale? Que no se explican por otra causa. Entonces, son síntomas, o sea, como digo, muy intensos y que sí afectan mi funcionamiento, no en un periodo premenstrual. O sea, a lo mejor puedo estar uno más sensible, pero sigo haciendo mis cosas. Acá es donde ya los síntomas son intensos y ya me dificultan. Creo que esa sería la principal característica. Sí, la verdad es que varios nos identificamos con esos síntomas totalmente. O sea, y han ido en aumento y de verdad que ha sido complicado llevar tanto el trastorno disfórico y el TOC. O sea, realmente se dan un valor ambos para darte lata todo el día, ya que viene nuestro periodo. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué herramientas clínicas? Supongo que tanto en psiquiatría como en psicología, o de autoobservación, nos recomiendan para identificar si hay un patrón cíclico en nuestros síntomas. Si quieres, empiezo, Nancy. Esta pregunta se liga un poquito a lo que yo había preguntado anteriormente, si se podía confundir el disfórico premenstrual con el TOC, y tiene mucho que ver con lo cíclico de los síntomas, ¿no? O sea, el disfórico premenstrual no es que se presente una vez y ya no lo vuelvas a ver, pues no, es un patrón repetitivo cada vez que te va a bajar, y obviamente pues si tú llevas una calendarización o sabes más o menos cuándo te va a bajar, te das cuenta que se trata de esto, porque usualmente se presenta 10 días antes, entre 10 y 7 días antes de que te empiece a bajar tu regla. Entonces, pues ya ahí tú más o menos puedes irte dando cuenta que se trata de esto. Aparte, el disfórico premenstrual puede detonar un poquito más, por ejemplo, los síntomas a nivel obsesivo y a nivel de ansiedad, pero no necesariamente a nivel compulsivo. Aquí Nancy, no sé si quiera contradecirme, pero usualmente no es así. O sea, hay muchas pacientes o muchas mujeres que por el aumento de ansiedad y por el aumento de obsesiones son más vulnerables a compulsionar. Pero no es como regla de que en el síndrome premenstrual o en el disfórico premenstrual voy a compulsionar más. O sea, no es como el punto clave. El punto clave más bien es el aumento de ansiedad y el aumento de obsesión. Y aquí depende mucho entre cada mujer, porque quizás una mujer que no ha llevado tratamiento o que no tiene tanta psicoeducación, evidentemente tiene más riesgo de compulsionar más. En comparación a una mujer que quizás esté en tratamiento o ya lleva un tratamiento, no va a compulsionar necesariamente más.
Probablemente se les resbalen algunas compulsiones, pero no es como regla. De hecho, yo he tenido pacientes con disfórico premenstrual que sí al principio era muy notorio cómo aumentaban compulsiones por la falta de psicoeducación y de herramientas, y cuando las fueron adquiriendo bajó considerablemente el nivel de compulsión. O sea, sí se sienten mal, o sea, sí es una ansiedad como de, híjole, como dice Nancy, ya no me hallo ni yo sola, y es más obsesión como de estar a duro y darle el pensamiento, pero logro resistir. Y aquí es donde entra como la maravilla de las herramientas terapéuticas, porque una vez que tú primero sabes, pues, qué tienes, ¿no? O sea, qué tienes a nivel de TOC, y segundo, qué tienes a nivel hormonal, puedes comprenderte un poquito mejor. Yo siempre les digo que lleven una calendarización de cómo se sintieron, por ejemplo, mes con mes, porque no siempre va a ser igual. O sea, a veces les va a dar un poquito más, a veces un poquito menos, y es bueno que lleven una calendarización para que lo hablen, ya sea con su gine o con, en este caso, con su psiquiatra, y que vean en conjunto si es necesaria alguna evaluación adicional o si es necesario algún tipo de medicación, o sea, que se evalúe a nivel médico qué hay que hacer. Y a nivel terapéutico sirve mucho también porque se considera como un factor de riesgo o un factor de vulnerabilidad para TOC. Y aquí es importante que cuidemos mucho la prevención de respuesta. O sea, no porque te sientas más ansiosa o porque tengas más pensamientos intrusivos, justificas más la presencia de una compulsión. Tienes que echarle más ganas, obviamente tienes que tolerar un poquito más la incomodidad, pero al justificar desde qué contexto vienen esos pensamientos y esa incomodidad, a veces hasta tú misma tienes como más disposición a la prevención de respuesta, ¿no? Porque cuando no sabemos qué nos pasa ni a nivel hormonal ni a nivel de TOC, lo primero que piensas es que ya perdiste la cabeza. Y pues eres como mucho más vulnerable a hacer compulsiones. Pero ya cuando aprendes a conocer qué te pasa en ambos sentidos, dices, casi, casi, yo tenía una paciente que decía, casi, casi ya sé cómo, ya sé por qué, ya sé qué es lo premenstrual, ahí te ves, ¿no? O sea, como que ya lo etiquetas de una forma diferente y eso te permite lograr un poquito mejor la prevención de respuesta, que es lo que se trabaja más en este periodo. También yo suelo trabajar mucho la autocompasión, que es una herramienta más de flexibilidad psicológica, por ejemplo, en donde, ok, si necesitas descansar un poquito más, descansa un poquito más. Si necesitas un poquito más de apoyo, pide un poquito más de apoyo, diferenciándolo evidentemente de la reaseguración. Si necesitas un poquito recordar como tu psicoeducación, de qué es una obsesión, qué es una compulsión, bla, 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 igual métete a tus apuntes o pregúntamelo en sesión. Ahora, aquí, algo que me preguntabas, por ejemplo, Joy, es, ¿en este periodo se baja la EPR o se deja igual? Porque mucha gente dice, si me siento mal, no hago EPR, ¿no? Porque me voy a sentir peor. Y esa es una trampotota del toco. O sea, no porque te sientas mal significa que no vas a hacer EPR, tu tratamiento sigue. Ahora, sí hay que cuidar, por ejemplo, en qué estadio o en qué etapa de tratamiento está la persona, porque si yo voy iniciando a lo mejor con las exposiciones y resulta que es una mujer con disfórico premenstrual que se le eleva mucho la ansiedad y se le eleva mucho la obsesión, no le voy a meter una exposición bien ruda para calarla y que vea que sí puede, porque en lugar de ayudarla puede resultar aversivo. Entonces, si es una mujer que a lo mejor ya tiene callo, ya avanzamos en su EPR, ya logró hacer exposiciones con esta inundación de ansiedad, ya tiene más habilidades de tolerancia a la incomodidad, probablemente ahí pues no haya bronca en qué tipo de exposición le ponga, ¿sí? Pero sí mantener mucho como este mensaje de, o sea, si te sientes mal, sí hay que meterle autocompasión, sí hay que meterle psicoeducación, mucha prevención de respuesta, pero el tratamiento no se deja en stand-by. O sea, el tratamiento sigue también un poco para mantener este mensaje de que independientemente de los factores contextuales que pueda haber, nosotras somos capaces de seguir tolerando incomodidad y haciendo nuestra exposición.
Buenísimo, Lau, me encanta porque justo hablas aquí de la autoobservación y eso de llevar la calendarización, porque eso es algo que muy pocas personas llevan. Personalmente no, o sea, sí llevo mi diario, pero nunca lo he asociado con la parte de la menstruación o algún otro cambio hormonal que yo pudiera empezar a identificar gracias a esto. Y si empezamos con este tipo de herramientas, sumado a la psicoeducación, sumado a tu EPR, sumado a la autocompasión, creo que se pueden hacer grandes logros, que si bien va a ser para unos, como bien dijiste, a alguien que ya esté más avanzado en su tratamiento, o alguien que va empezando, que de plano ni siquiera ha empezado, pues mencionarle EPR y que lo intente y se ponga en algo muy bien rudo, va a terminar peor y se va a hacer una crisis terrible. Y por ejemplo, cuando estamos en este tipo de periodos en el que las hormonas están haciendo estas fluctuaciones en nuestro estado de ánimo y a lo mejor ya lo identificamos o nuestro especialista nos está ayudando a que se identifique si hay un ciclo, ¿se puede ajustar la medicación psiquiátrica durante estas fases donde hay más recaída? ¿No se puede hacer? ¿No se recomienda? ¿O sí, pero no es muy fácil? ¿Qué nos pueden decir sobre la medicación ya a nivel psiquiátrico? Sí, respondo a esta pregunta, pero antes me gustaría agregar algo a lo que ya se dijo. Es muy importante llevar el reporte del ciclo menstrual y, o sea, registrarlo al momento. Uno de los problemas de la mayoría de los estudios que estudian la relación entre TOC y síndrome premenstrual es que en varios se les pregunta a las mujeres en pasado, ¿no? Como, oye, ¿tú crees que el periodo premenstrual influyó? El 50% dicen que sí, pero realmente esto pudiera ser una información que no sea del todo clara o precisa. Entonces, es mejor tenerlo anotado. Yo recomendaría ahí anotar tanto los síntomas obsesivo-compulsivos como los síntomas afectivos, como la tristeza, la irritabilidad, para que veamos qué es lo que se está moviendo y con qué se pudiera relacionar el incremento de síntomas obsesivos. Entonces, sí hay que hacer al momento, porque si yo me intento acordar, puedo tener errores y que yo haga una falsa relación en cosas donde a lo mejor no lo hay y pudo haber sido otra cosa y coincidió. Entonces, es muy importante esto hacerlo al momento. O sea, hay varias aplicaciones, hay varias donde hasta te deja poner muchos detalles y notas y pues creo que así es mucho más sencillo. Sobre el tratamiento psiquiátrico, si se puede ajustar, yo, la verdad es que antes de considerar ajustar el tratamiento psiquiátrico, yo preferiría reforzar la parte de la EPR y en caso donde se identifique alguna alteración, que los síntomas sí fluctúen, pues diseñar un plan de acción específico con la persona que esté llevando la EPR, ¿no? Esa sería mi primera intervención, pero en caso de que los síntomas no se pudieran contener, porque además sí se sabe que durante el periodo premenstrual, particularmente en mujeres con TOC y en mujeres con disfórico premenstrual y aquellas que tienen ambos, hay mayor sensibilidad al estrés, estoy más sensible, reacciono más fuerte, y esto puede condicionar que yo evite más cosas, o sea, sí puede influir un poco en las conductas de evitación. Entonces, creo que dado esto, sería mejor reforzar las estrategias psicoterapéuticas. Pero en caso de que esto sea muy intenso y necesitemos ajustar el medicamento, se puede habitualmente durante el periodo premenstrual hasta el primero o segundo día del inicio del sangrado, se puede hacer un ligero incremento de dosis del tratamiento que está indicado. El tratamiento de elección para TOC son los inhibidores de recaptura de serotonina, que son de medicamentos que incrementan los niveles de serotonina en mi cerebro, entre muchas otras cosas, pero es lo principal. Entonces, en el premenstrual habríamos dicho que esta serotonina baja. Entonces, si yo estoy tomando, supongamos, 2 tabletas, en mi premenstrual hasta el segundo de sangrado, por ejemplo, le puedo subir a 2.5, por poner un ejemplo, ¿no? Y ya después de eso
le bajo, pero ahí tendríamos que saber justo la calendarización y ver cómo se comporta en cada quien para que podamos hacer un plan, pero sí se puede realizar. Ok, yo por ejemplo con mi médico, él fue el que lo identificó porque yo los invito también a que sean como totalmente honestos con su doctor, o sea, sobre todo cuando ya están mejorando, porque a veces confundimos que hay días que estoy peor y hay que identificar cuáles son esos días. Por eso también concuerdo con Nancy de que hay que llevar la calendarización, sobre todo para identificar cómo nos sentimos cada periodo, porque también sé que tienen que pasar ciertos meses para, eh, para tener un criterio de diagnóstico del trastorno disfórico premenstrual, que fue lo que creo que me comentó mi doctor. Y sí, totalmente a mí me ha servido aumentar la dosis durante esos días. Digo, a mí sí me la aumentan de sertralina unos 50 más, pero hay que ser como honestos y es a la larga llega a ser como una mejora total. Pero bueno, en esta cuestión de que es, o sea, de médica, o sea, de medicamentos respecto a la terapia cognitivo-conductual, especialmente la EPR, que ya dieron como un contexto, qué parte debe de adaptarse más o menos a los días donde hay más vulnerabilidad hormonal durante el ciclo. Creo que fue un poquito lo que comenté, que hay que tener cuidado de no modificar así radicalmente el tratamiento, como de, te sientes mal, entonces ya no haces EPR, porque entonces estaríamos mandando un mensaje contrario al que justo queremos promover. Recordemos que uno de los objetivos principales de hacer terapia de exposición con prevención de respuesta, digamos como de lo más novedoso y probado científicamente a la fecha, es lograr el aprendizaje inhibitorio. Y el aprendizaje inhibitorio justamente tiene que ver con desarrollar habilidades de tolerancia a la incomodidad y respuestas mucho más efectivas a la incomodidad. Además de romper como esta idea de que lo que tememos es terriblemente dañino y no lo podemos enfrentar. Entonces, si yo, cuando tú me dices que te sientes mal, te digo, bueno, entonces no hagas CPR, pues te estoy mandando un mensaje contrario. Por eso mencionaba como esta parte de, o sea, si yo estoy teniendo una paciente que apenas va empezando, pues obviamente le meto más a la psicoeducación. Si ya es una paciente que lleva como más avance, que ya ha logrado hacer más exposiciones, pues a lo mejor aquí sí continuar el tratamiento igual, sin hacer demasiadas modificaciones, solamente añadiendo como estrategias más puntuales de prevención de respuesta. Pero sí tener mucho cuidado con no hacer modificaciones dependiendo del malestar, porque ese no es un indicador para modificar el tratamiento. Buenísimo saber eso y sobre todo aplicar justo la autocompasión, ¿no? Porque también se nos pasa mucho esta parte, se nos olvida por completo o luego no sabemos aplicarla, o mucha gente luego confunde la autocompasión con la lástima y tú así de pues nada que ver, ¿no? Pero justo ahí es donde entran las herramientas de la psicoeducación, empezando por ustedes los especialistas y de ahí pues nosotros que justo estamos haciendo esta labor para fomentar esa psicoeducación, que se rompan estigmas, que se rompan tabús alrededor de la salud mental y que sepan que hay diferentes estrategias y alcances por los cuales pues pueden atenderse y mejorar su salud mental. Y hablando de ese tipo de tratamientos, me gustaría preguntarles qué papel juegan, ya sean los anticonceptivos o tratamientos endocrinos en el manejo de TOC en las mujeres. Bueno, al respecto, no hay como tal estudios que hablen de que el TOC pueda recibir una intervención farmacológica con tratamiento hormonal. No hay un estudio sobre este tipo, ¿vale?
Sí hay estudios sobre qué tanto el tratamiento hormonal, anticonceptivos, por ejemplo, pueden influir en el TOC y la realidad es que la evidencia es controvertida. Algunos estudios dicen que sí puede afectar el TOC, hay estudios que dicen que no. Entonces, ahí, pues un poco, o sea, insisto, creo que a veces las grandes, sorry, pero creo que a veces las grandes olvidadas en las investigaciones científicas somos las mujeres. La mayoría de las patologías se estudian desde el prototipo. ¿Por qué? Porque los hombres en ese sentido es más sencillo, porque no tienen estas, no que sean simples ni más sencillos ellos, pero biológicamente no tienen tantos cambios hormonales. Entonces, estudiar cómo se comporta una patología prototipo es más sencillo en los hombres por esto, porque van a ser constantes, ¿no? Incluso en estudios que se realizan en modelos con animales para estudiar TOC, se eligen animales machos porque no tienen esta influencia hormonal y eso nos garantiza como conocer las patologías puras, ¿no? Entonces, acá ese es un tema porque la evidencia es controvertida, no hay tantos estudios. No hay, como tal, les decía, una indicación de tratamiento hormonal en el caso del TOC, no lo habría, pero en el caso de que el TOC se acompañe de síndrome disfórico premenstrual y que el ajuste farmacológico con psiquiátrico no sea suficiente, ahí sí se pueden usar tratamientos hormonales que de alguna manera como frenen la ovulación y como que pausen el ciclo para que no tengamos esta caída hormonal. Hay diferentes tratamientos que se pueden usar, muchos muy nuevos, con mucha efectividad en el disfórico premenstrual, es donde habría una indicación hormonal, pero propiamente para TOC que incrementa en el premenstrual, no. Yo quiero agregar algo. Eh, por ejemplo, cuando les mencionaba al inicio que sentirnos terriblemente mal y disfuncionales antes de la regla no es normal, es porque yo sí he tenido un par de pacientes que gracias a esta calendarización que hacemos de los síntomas, hemos dado con otras patologías u otras comorbilidades, por ejemplo, a nivel metabólico o a nivel endocrino. Y se ha visto, o sea, se ve una mejora impresionante, Nancy no me dejará mentir, cuando se ajusta su medicamento a nivel endocrino. Por ejemplo, hablemos de ¿cuál es? El hipotiroidismo, ¿no? Si se controla el hipotiroidismo y se lleva un tratamiento adecuado con obviamente lo integral, alimentación, ejercicio, etcétera, se logra una reducción también de síntomas a nivel de TOC impresionante, porque hay una disminución de la incomodidad, o sea, de la ansiedad y también de las obsesiones, de la intensidad de las obsesiones. Si lo manejamos bien a nivel endocrino, a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, chulada de maíz preto, o sea, se hace algo bien bonito porque de verdad la mujer descansa, porque ya no existen como estas, como decía Nancy, estos montañas rusas de que me siento en el infierno y luego en el cielo cada mes. Y pues obviamente también si se está cuidando lo que se tiene que cuidar a nivel endocrino, pues hay una mejora de salud a nivel integral. Por eso es bien importante que nosotras vayamos identificando mes con mes cómo nos vamos sintiendo, porque si hay un patrón repetitivo de sentirse disfuncional, pues no es normal y pudiera ser indicador, como decía, de otra cosa. Y si se controla también a nivel endocrino o a nivel ginecológico, el TOC se puede ver beneficiado enormemente. Sí, totalmente. Aquí creo que tocaron dos puntos que me gustaron bastante. Sí, definitivamente, tanto en chequeos médicos y en temas de anticonceptivos hormonales, la verdad es que sí se nota que, que se basan en un prototipo del hombre, digo, pero no para causar controversia esto. O sea, obviamente sí es importante darle visibilidad de que apenas están creando como ese tipo de cosas para ellos, no solamente para nosotras, o sea, pero que sí llegan hasta cierto punto a
hacer prueba y error, porque no sabes al final si un anticonceptivo va a mejorar o empeorar tu condición médica, o sea, tanto nivel físico como psicológico, porque aquí en mi caso, por ejemplo, sí me la llegaron a prohibir un poco, ¿no? Entonces no era una opción, un anticonceptivo hormonal, pero ya aunado al otro tipo, digo, al otro punto, pues sí, comentarlo totalmente con tu médico. Estoy de acuerdo de que llevar ese control de chequeo, de que sí, en cierto tiempo se tienen que hacer como chequeos médicos de endocrinología y obviamente todo lo que requiere, porque todo va cambiando. Y bueno, en esta eh, situación de que vamos cambiando y hay fluctuaciones conforme pasa la edad, porque creo que todas la hemos notado, este, hay diferencia en cómo las hormonas afectan a mujeres adolescentes, adultas o en etapa perimenopáusica. Ay, perdón. Sí, nada más puntualizo esto que decía Lau. Sí, o sea, eso es fundamental. O sea, como decía, no hay una indicación de tratamiento hormonal para TOC, no la hay. Pero siempre se tiene que descartar cualquier alteración hormonal. Vamos a pensar, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo dentro de las patologías más frecuentes. Cualquier alteración hormonal va a generar síntomas neuropsiquiátricos, cualquiera, ¿vale? Entonces esa parte es muy importante. En el hipotiroidismo lo más frecuente es depresión. Depresión va a incrementar síntomas obsesivos. En el hipertiroidismo, por ejemplo, uno de los síntomas más característicos es la ansiedad, y ansiedad es leña y fuego para el TOC. Entonces, ambas, cualquier sospecha de que pudiera haber alguna alteración hormonal, es muy importante evaluarla. Particularmente yo, sí hay ciertos medicamentos que usamos en TOC, particularmente en casos un poquito más complejos, farmacológicamente, no mayor gravedad, sino que requerimos a lo mejor combinaciones farmacológicas donde puede haber ciertas alteraciones hormonales. Algunos medicamentos para TOC pueden generar alteraciones hormonales. Entonces también hay una recomendación, creo que en general, es pedir pues estudios generales, o sea, de rutina, un perfil hormonal, particularmente tiroideo, y una sustancia que se llama prolactina, que se puede ver incrementada por algunos medicamentos durante, pues se pueden ver incrementada por los medicamentos. Y esta es una hormona que genera la leche materna durante la lactancia. Algunos medicamentos psiquiátricos la incrementan y evidentemente esto va a afectar el periodo menstrual. Entonces, también una de las recomendaciones es que si estamos dejando ciertos medicamentos, se hagan ciertos estudios de rutina, al menos cada 6 meses, cada año, para que revisemos los perfiles hormonales, porque el medicamento también puede influir. Y como ya lo había dicho, regresando a la pregunta, perdón, si hay diferencias en cómo las hormonas afectan. Sí, como lo comenté al inicio, ¿no? Los cambios hormonales pudieran ser, vamos a decirlo así, momentos vitales estresantes para el cuerpo, porque el cuerpo se está sometiendo a cosas nuevas, a un funcionamiento distinto. Entonces, ya lo habíamos dicho, niñas y adolescentes, menstruación, o sea, hasta el 20% debutan con la menstruación. Periodo premenstrual, ya lo habíamos dicho, 50% con exacerbación de TOC. En el embarazo, un tercio empeora, un tercio se mantiene tablas y un tercio mejora, ¿vale? Entonces también ahí va a haber cambios. Durante la menopausia, pues también lo hablábamos, ¿vale? Del 8 al 47% puede haber exacerbación de síntomas. Digo, las cifras parecen como muy fuertes, pero también hay que considerar que el llevar tratamientos adecuados puede disminuir nuestras probabilidades de recaída, incluso en estos periodos críticos. O sea, si alguien va a recaer, pues, o sea, pues puede pasar, pero las probabilidades tanto de llevar un tratamiento farmacológico con EPR
adecuados disminuyen el riesgo de recaída, y si llevamos el tratamiento en combinación, el riesgo de recaída en los casos que así sea es mucho menor. Entonces, tener como focos prendidos en estos episodios, incluso, pues bueno, si ya tengo más estrategias, pues tenerlas presentes. Y yo siempre les digo, en estos ejemplos que les comentaban, si tengo una paciente joven, le digo, bueno, si te quieres embarazar, monitorea. Si ves que algo regresa, le empiezas otra vez con EPR de refuerzo. Si ves que, bueno, lo intentas tú aplicar la EPR, si ves que no te funcionó, te vas a EPR de refuerzo, y si no te funcionó, pues ya nos regresamos al fármaco. También el tener el tratamiento complementario nos puede ayudar a que estos periodos sean menos súbitos y que la persona tenga mayores estrategias para afrontarlos. Yo quiero hablar porque mencionaste algo súper importante. Las mujeres embarazadas y en menopausia, porque no quiero que las olvidemos, porque es una población bien interesante. Por ejemplo, muchas mujeres con alguna neurodivergencia o algún desorden de salud mental tienen mucho miedo a tener hijos, porque está como este miedo a qué tal que recaigo, o sea, si tengo fluctuaciones hormonales, qué tal que tengo una crisis importante. Digo, es uno de los tantos miedos, ¿verdad? Hay más, evidentemente. Pero como mencionábamos y como hemos mencionado, no es una regla. O sea, no es regla de que si tú te embarazas o pues tienes un bebé, forzosamente te vas a sentir mal. No necesariamente. De hecho, esto que mencionaba Nancy de cuando una mujer ya llevó un tratamiento con EPR o con EPR más tratamiento psiquiátrico, el riesgo de recaídas es muchísimo menor. De verdad es infinitamente menor en comparación a cuando una mujer no ha recibido tratamiento. Entonces, por ahí tendríamos que empezar, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para enfrentar esas posibles dificultades que se te presenten, ya sea durante la menopausia o en caso de que estés, ¿cómo se le llama? Bueno, es el posparto, cuando acabas de tener a tu bebé. Yo he tenido pacientes que han tenido a sus bebés y sin ningún problema. O sea, sí notan a lo mejor algunas ideas así como que pasan como avioncitos, pero realmente ya saben qué es, lo dejan ahí y ellas siguen con su vida. Pero sí, lamentablemente ha habido otras mujeres, por ejemplo, que no han tenido psicoeducación, no han tenido atención, y justo el TOC debuta cuando tienen un bebé. Pero no es en sí mismo por haber tenido el bebé, sino porque no tienen las herramientas suficientes para saber cómo enfrentar lo que está pasando. Y obviamente sabemos que entre más conductas compulsivas tengamos, pues es como leña para el TOC, porque va subiendo, va subiendo, va subiendo y los síntomas se van incrementando. Pero sí, o sea, quería puntualizar esto que dijo Nancy de las herramientas, porque es súper importante. También he atendido mujeres en menopausia que llegan con crisis de TOC, pero afortunadamente cuando ya recibieron tratamiento se les dan un par de herramientas de seguimiento y se van, ¿no? Cuando no han tenido psicoeducación y tratamiento, probablemente sea la primera vez que ingresan a tratamiento debido a la crisis que tienen por el aumento de síntomas durante la menopausia. Igual pues se trabaja con psicoeducación, EPR, el mismo esquema de tratamiento, porque podemos debutar con una crisis de TOC por muchas razones. O sea, hay infinidad de razones, ¿no? Pero una de ellas, en algunas mujeres sí puede ser las fluctuaciones hormonales, que lamentablemente sí se convierten en un detonante importante cuando no tenemos las suficientes herramientas pues para saber cómo hacer frente a estos cambios. Gracias a ambas y justo qué bueno, Lau, que mencionas a las embarazadas y menopáusicas, porque yo aquí en mi redacción puse mucho, pero me faltó. Y somos realmente pues toda una gama de mujeres que estamos pasando por diferentes etapas en la vida y que cada una tiene sus desafíos, sus retos, pero como bien mencionan, con las herramientas correctas y viendo el TOC, así como en general la salud mental es algo integral donde van a haber herramientas cognitivas, herramientas psiquiátricas, pueden ser hormonales, endocrinología
y muchas más, que nutrición, ejercicio, hábitos de sueño, etcétera, etcétera, un gran etcétera, ¿verdad? Vamos a poder ver grandes mejorías. Yo, por ejemplo, justo tuve experiencia, yo tengo hipotiroidismo y hasta apenas el año pasado fue que me diagnosticaron y sí, la verdad es que había sido un martirio, ¿no? Y justo me descartaron con el disfórico premenstrual porque no cumplía con ciertos criterios, pero ya me quedé con la duda. ¿Qué tal? Y no hice bien mi registro ni mi calendarización y por ahí hay algo perdido. Pero sí he notado que ahorita que ya llevo año y medio en tratamiento endocrinológico, pues sí ha habido, ¿sí lo dije bien? Creo que sí. Es un medio trabalengua, sí, excelente. Sí me doy cuenta de que ha habido una mejoría eh, pues significativa, no digo, wow, ya súper bien, yo sé que mi TOC ha sido desafiante, pero la mejoría ya con mi tratamiento de levotiroxina y por ahí del Trillotex, de la T3, va mucho mejor. Y justamente a mí también me pasó esto que mencionas, Nancy, con la prolactina, que sí llegué a tener esta situación de estar produciendo leche por la sulpirida que estuve tomando por un largo periodo, me mandan otra vez mis exámenes y ahí se me dispara, pero gracias a eso fue que ya supe mi problema también del hipotiroidismo. Entonces ya de ahí se me suspende la sulpirida ya para siempre y pues de ahí a que lo desechó mi cuerpo, porque pues también se tarda el cuerpo en irse deshaciendo de estas ciertas sustancias, pues también hay que tener mucho este apoyo, ¿no? De los especialistas y no ir teniendo pues esta psicoeducación tan importante. Pero pues es muy complicado no solamente para nosotros, también para las personas que nos rodean y que pues luego sufren todos estos picos y esta montaña rusa que tenemos de cambios de humor, de estar irritables, de mírame y no me toques, pues también es muy complicado. Entonces por ahí nos gustaría preguntarles qué recomendaciones les podrían hacer ustedes a parejas, familiares, hijos que no entienden por qué empeoran tanto y ellos cómo pueden pues tener un mayor nivel de comprensión y de compasión, de empatía para estas tipo de circunstancias. Si quieren, empiezo. Yo partiría primero, digo, sin afán de invalidar, obviamente, de nosotras, ¿no? Las estrategias de regulación emocional en estos casos son bien importantes, que es otra herramienta que se me olvidó mencionar. La terapia dialéctica conductual no es terapia indicada de primera línea para el TOC. Sin embargo, sí los últimos, digamos, papers en relación al tratamiento de TOC sí avalan la incorporación de algunas estrategias de terapia dialéctico-conductual, sobre todo para la regulación emocional o en algunas comorbilidades, por ejemplo, como mujeres con TOC y TLP o personas con TOC y TLP. Entonces, por ejemplo, incorporar algunas estrategias de regulación emocional es bien importante porque partir del hecho de que porque yo me sienta de la patada no justifica reacciones desproporcionadas, impulsivas, agresivas, etcétera, es importantísimo, ¿no? Porque justo podemos hacer de un granito de arroz una guerra mundial y pues no se trata de eso. Se trata de que aprendamos a reconocer, a validar y aceptar nuestras emociones, pero también cuidando nuestras reacciones, justo para no generar como tanta catástrofe en estos periodos, porque como mencionábamos, o sea, las fluctuaciones hormonales son un factor detonante de entre muchos. Y no por eso, de cierta manera, yo voy a justificar como reacciones a lo mejor poco efectivas, ¿no? Como agresivas, impulsivas, etcétera. Pues no. O sea, también nosotras tenemos que cuidar como mucho esta regulación. Ahora, partiendo de eso, la psicoeducación también a nuestro contexto o a nuestra red de apoyo es sumamente importante. No solamente para que entiendan qué factores hacen que fluctúe un poquito más, sino para que en general conozcan más el TOC. Porque muchas veces la familia o la red de apoyo no conoce realmente lo que le pasa a la persona y pues desde la ignorancia se puede invalidar mucho, se puede agredir mucho, se puede dejar mucho de lado a la persona y pues eso no está padre, evidentemente.
Entonces yo creo que tenemos que partir de la psicoeducación en general y luego ya un poquito como acercar a nuestra familia quizás como conocimiento más específico de a mí Laura, a mí yo y Nancy y Monse, qué factores me hacen más vulnerable como a sentirme mal quizás, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona con TOC también y algo que mi esposo, por ejemplo, sabe es que a mí los cambios pues sí me cuestan un poquito, ¿no? Ya sabe que si me ve un poquito rarita, pues es porque a lo mejor no le estoy pasando muy bien. Yo ya sé lo que a mí me toca hacer, yo ya sé cuál es mi chamba, que tengo que cuidar la prevención de respuesta, bla, 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 pero él ya lo sabe. Y a lo mejor desde ese conocimiento que él tiene, pues se acerca un poquito más, me brinda apoyo, platica conmigo, me distrae favorablemente o saludablemente. Entonces, partir de la psicoeducación y luego quizás enfocarnos como en esos factores individuales, porque como mencionábamos, no son reglas, factores individuales que a mí particularmente quizás me hacen un poquito más sensible o vulnerable, sobre todo para que mi familia sepa cómo ayudarme y pedirlo explícitamente, ¿no? Porque a veces queremos que nos adivinen el pensamiento y está cañón. Sí, pedir explícitamente, ¿sabes qué? Me siento mal por esto, porque ya me va a bajar, pues vamos al cine o vamos a comer o a ver, platícame algo. O sea, sí me explico como pedirlo, si se necesita pedirlo, pero sí la psicoeducación yo creo que es clave. No sé qué opinas, Nancy. Sí, totalmente de acuerdo, Lau. Yo lo que agregaría ahí es que también entender que el TOC es una condición biológica. Yo creo que dentro de las diferentes patologías que vemos en psiquiatría, si en una conocemos muy bien los mecanismos involucrados, es en el TOC. Entonces, al ser una condición biológica, entender que se puede ver influida la condición por procesos biológicos como la menstruación y otros cambios hormonales, ¿no? Entonces, creo que ahí entender esta parte es muy importante y psicoeducar esta parte con las familias, no estigmatizar y a veces no minimizar, ¿no? Las manifestaciones. Como ya es que eres muy dramática, te pones muy mal, pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor puede ser una exacerbación de los síntomas obsesivos, a lo mejor puede ser un disfórico premenstrual, o sea, no poner en esta cajita inmediata de que es una exageración, creo que es muy importante, porque incluso no solo en el TOC, hay en otras condiciones donde también el cambio hormonal es muy importante. O sea, los procesos biológicos influyen mucho en la salud mental de la mujer. Aquí voy a soltar un dato, ¿no? Vámonos a otra condición, por ejemplo, el suicidio. Se sabe que las mujeres tienen 5 veces mayor probabilidad de suicidarse durante el periodo premenstrual y el 54% de las mujeres que tienen un suicidio consumado están menstruando. Entonces, todas las condiciones de salud mental se pueden ver influidas por los procesos hormonales. Entonces, no es para minimizar, digo, tampoco como poner esa excusa, sino como que sea pues sí, que favorezca el autoconocimiento, que favorezca la comunicación con las familias y que pues podamos reconocer que a lo mejor hay ciertas cosas que tengo que echarle un poquito más de cuidado y reforzar y como dice Lau, a lo mejor procurar y pedir durante estos momentos, ¿no? Sería lo que puntualizaría. Sí, por supuesto. Entonces estamos de acuerdo que la psicoeducación y la comunicación entre todos sería como la clave para que sobrellevar esto en familia, en pareja, y pues sí, totalmente. Pero por ejemplo, ¿qué mitos comunes existen todavía sobre la menstruación y sobre la salud mental que todavía afectan el tratamiento del TOC en mujeres? Porque creo que sí es como algo que hay que puntualizar. No entendí muy bien la pregunta. O sea, no entendí muy bien la pregunta.
Sí, o sea, ¿qué mitos respecto a la menstruación? El decir, por ejemplo, es que le va a bajar y por eso se pone así, y aparte, o sea, todos esos estigmas que hay que romper acerca de la menstruación y sobre la salud mental aparte que afectan el tratamiento del TOC. O sea, ¿en qué manera ese tipo de comentarios me están afectando a mí, como, como paciente todavía, en que haya todos estos estigmas sobre sobre la menstruación y sobre la salud mental en general? Yo quiero partir de uno, eh, que es justo este que mencionábamos. Yo me acuerdo, yo tengo una vivencia personal, que cuando estaba en la primaria recuerdo mucho una maestra que nos dijo, si les duele el cólico así que no aguantan y que no pueden ir a la escuela, aguántense, porque eso es normal y no se tienen que tomar nada ni le tienen que chillar a sus papás. Y pues ahí tienes a mi hermana con quistes aguantándose los cólicos, o niñas que tenían sangrados interminables aguantándose, porque está mucho como este mito de que pues las mujeres somos sufrientes, ¿no? Así como que casi como María Magdalena, de tenemos que sufrir y pues nos toca sufrir mes con mes, pero la realidad es que no. Y hay una gran cantidad de mujeres impresionante que normalizan sentirse de la patada. De hecho, por eso el disfórico premenstrual muchas veces no se diagnostica adecuadamente, porque muchas mujeres normalizan o minimizan cómo se están sintiendo. Así como de, bueno, pues me siento mal, pero ya sé que es mes con mes, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, no es normal volverte disfuncional antes de tu regla. Entonces yo partiría de ese principalmente. No sé, ¿qué más quiere agregar Nancy? Sí, yo creo que no normalizar el malestar. Sí, como pensar que sentirse así es como nos sentimos todas. No, y yo creo que también las familias, o sea, justo no normalizar, porque creo que sorry, lo voy a decir así, creo que sí puede existir esta idea de que, o sea, por parte de todo el contexto, de que las mujeres en el periodo premenstrual, o sea, se enloquecen, se ponen mal, como que ya sabemos que, si estás en tus días, pues eso explica por qué te sientes así, o sea, justo atribuir muchas cosas que pues no necesariamente son así, y que tampoco es que las mujeres seamos estos entes que dramatizan y se vuelven monstruos en el periodo premenstrual. Habemos quien sí, pero hay muchas que no. Entonces, creo que también entender que, o sea, quitar este estigma de que pues todas las mujeres se van a poner así súper mal durante este periodo, no, eso no es normal. Híjole, qué fuerte, ¿no? Porque a mí toda la vida siempre me ha pegado muy fuerte y yo tuve yo sí lo veo como mala suerte de que me haya bajado muy chiquita a los 9 años, entonces desde ahí empecé a experimentar cambios durísimos y no pasó mucho tiempo después que llegó el TOC, pero se fue y luego regresó y ya llegó para quedarse. Pero de ahí siempre, pues recuerdo, no me tocó tan fuerte como a Lau eso de aguántate los cólicos. Bueno, sí, a nivel familiar, no voy a decir quién, pero sí está como justo a nivel social, cultural, educativo, como que en todos los ámbitos, vemos cómo está bien normalizado es que te pones loca, te pones intensa, no la peles porque así se pone, ¿no? Y pues chale, o sea, está súper mal que estemos como todavía con esta parte a nivel social y que lo veamos permeado en todos lados, en lugar de decir, oye, o sea, se está poniendo así de fuerte la cosa por que puede tener este trastorno o esta condición hormonal o esta condición endocrinológica, tantos temas de salud de los que tenemos desconocimiento y que pues justamente por eso queríamos dar este espacio
porque vemos que existen tantas dudas y de por sí tanta desinformación en relación al TOC, y luego a esto súmale toda esta parte hormonal en cualquiera de las facetas de la vida de una mujer, pues es todavía más importante. Pero de ahí también entra mucho la responsabilidad de muchos terapeutas que gracias, por ejemplo, a ustedes que se están especializando en TOC, pero que nos gustaría también saber ustedes qué consejos, qué recomendaciones podrían brindarle tanto a terapeutas como psiquiatras que trabajan con mujeres con TOC o con cualquier otro trastorno mental sobre este tema que tan a menudo se omite. ¿Qué les recomiendan a ellos hacer para que nos puedan tratar de una mejor manera desde el ámbito especializado? Yo quiero agregar algo a la pregunta pasada y ligarlo a lo que mencionaste. Vuelvo otra vez, las mujeres, por ejemplo, que acaban de tener un bebé. Para ellas, por ejemplo, cuando debutan con TOC en esta etapa de su vida, hay mucho mayor porcentaje o probabilidad de que esa crisis tenga un impacto traumático. Porque hablamos, por ejemplo, de que está teniendo como todas estas cuestiones hormonales, más la parte del TOC, más la parte de tener la enorme responsabilidad de cuidar a un bebé. De verdad, las mujeres que yo he visto que han tenido, por ejemplo, crisis de TOC importante después del parto, se han visto muy solas, muchas de ellas. Y en gran parte por el mito de que pues la mujer se tiene que chutar casi todo, ¿no? Y criar sola y todo el rollo. Entonces sí es importante, por ejemplo, esto que mencionaba Monse, de cuidar, por ejemplo, a las mujeres, como en este sentido de, bueno, si estás teniendo como estas dificultades, pues de qué manera podemos ayudar, tanto a mujeres en el síndrome premenstrual, pero también a mujeres que acaban de tener un bebé, por ejemplo, y que tienen que chutarse el TOC, lo hormonal, y aparte como la desinformación y el estigma a nivel social. Entonces creo que ahí sí es importante eso. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que un buen consejo, por así decirlo, desde mi experiencia, es animarnos al trabajo integral. Luego somos bien egos y queremos aventarnos todos solos, pero la verdad es que no se puede. Por ejemplo, yo tengo ya, ¿cuánto tenemos conociéndonos, Nancy? Más o menos como un año y medio, más o menos. Sí. Y hace una gran diferencia, digo, Nancy es una de las psiquiatras con las que trabajo, pero hace una gran diferencia el trabajar en conjunto, porque retroalimentas un chorro de cosas. Por ejemplo, cosas que yo no veo, Nancy las ve, o viceversa. Y nos estamos retroalimentando, oye, ¿qué viste? Ajuste de medicación, o métele esto en la EPR, o sabes qué, no viste esto. Y el trabajo integral hace una diferencia enorme. Y como mencionábamos hace rato, también muchas veces pues, se tienen que involucrar otro tipo de especialistas. No es malo. El trabajo integral es sumamente fructífero, entonces animarnos al trabajo integral es súper importante. Sí, y yo continúo. ¿Qué recomendación daría? Pues de entrada asumir que las condiciones, no en todas, pero sí en muchas mujeres, las condiciones de salud mental y algunas otras condiciones físicas también, no se van a comportar igual en hombres que en mujeres. O sea, no va a ser lo mismo. Entonces ya de entrada, asumirlo. Eh, Tengo por ahí una chica que me consulta, me dijo que la persona que la atendía anteriormente jamás le preguntó, oye, ¿cómo son tus periodos? Entonces, creo que eso preguntarlo de entrada, no desde un punto de vista estigmatizante y pensar que todas se van a poner mal, pero pues vaya, creo que sí vale la pena tener esa consideración por la probabilidad, pues acá es un volado, o eres de este 50 que se pone que empeora o eres de este 50 que queda igual. Entonces es un buen porcentaje que tenemos que tomar en consideración como parte de las preguntas rutinarias, yo pensaría en una consulta.
y que incluso también como profesionales, creo que también considerar esto a nivel de estudios de investigación, tratar, porque muchos de los estudios de investigación son poco fiables, son de mala calidad, con muy pocas pacientes, muchos de los que les decía, como que lo reportan en pasado, como, ya dijo que se acuerda que. Entonces, también favorecer la investigación pues en esta población y en general, pues para que tengamos mayor conocimiento del tema, porque incluso algunas preguntas que me hacen es como es controvertido, es que hay datos que nos dicen que sí, hay datos que nos dicen que no, y creo que pudiéramos tener evidencias más sólidas y que por lo tanto se pudieran aplicar de una mejor manera pues a nuestra práctica clínica diaria. Muchísimas gracias a ambas. Creo que esas son recomendaciones para tener clave. Espero que los especialistas que nos anden viendo por ahí o nos vayan a ver en el futuro lo tomen en cuenta, que se den cuenta que, como bien dijo Laura, que dejemos el ego de lado. Nadie es un todólogo. Tenemos que aprender a crear comunidad y de esa manera obtener mejores resultados. Y pues sí, por la parte de la investigación, definitivamente, ojalá pronto empecemos a ver más cambios en donde podamos obtener más información que sea más veraz y adecuada a cada género, ¿no? Sí, totalmente, sí. Por ahí ya terminamos con las preguntas que teníamos programadas, pero si tienen todavía un ratito más de quedarse, no queremos abusar de su tiempo, chicas, ¿nos apoyarían a responder algunas preguntas o comentarios que nos dejaron aquí en el chat? Perfecto, muy bien, Alex. Si nos apoyas ahí proyectando, vámonos desde el principio para que nos puedan apoyar a responder las dudas del público. Karen nos manda saludos a la doctora Nancy. Ya cada quien tiene sus fans, seguramente. Fanny, saludos, muchas gracias. Jair, doctora Nancy, soy su fan. Efectivamente, los fans. Nos comenta Balum Vera. Mi mamá toma metanfetaminas para bajar de peso y ya le dije que eso altera su TOC y no me cree. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Totalmente, sí, o sea, y por varios mecanismos puede afectar el TOC. No todas las personas, pero sí es una de estas relaciones bien documentadas, esto sí está perfectamente documentado, que las anfetaminas, bueno, no sé si ahí se refiere a metanfetamina o anfetaminas, pero en general todas las sustancias de este tipo pueden incrementar en TOC. Los estudios más conservadores hablan de que un tercio, al menos un tercio de las personas en tratamiento con alguna anfetamina, el TOC va a empeorar, ¿vale? Entonces, lo más conservador, esto puede llegar a estadísticas más altas. Uno, parte del tratamiento con anfetaminas puede generar ay, perdóname, se me fue. Parte del tratamiento con anfetaminas puede generar, y más con la intención de bajar de peso, puede generar síntomas de ansiedad particularmente. Entonces, esto puede hacer también que suba el TOC. Entonces, tanto desde el punto de vista biológico como una secuencia de sí, como secundario a los efectos adversos de las anfetaminas, pues vaya, creo que ahí tenemos dos mecanismos por los cuales ahí no sé si es una anfetamina. Si fuera metanfetamina, que también existe ese problema, ¿no? Que ahí sería un problema de consumo de sustancias. Por supuesto, cualquier consumo de sustancias va a incrementar y va a afectar cualquier tipo de condición y además particularmente si fuera, o sea, no sé a qué se refiere específicamente, pero si fuera consumo de metanfetaminas, también puede afectar el metabolismo del medicamento y las respuestas que se tiene con serotonina. Entonces, sí es muy importante, si se tiene una condición así, no jugarle a la química cerebral y mejor acudir con
tu psiquiatra y pues tener la confianza de decir lo que uno está tomando, porque entiendo que antes se tenía esta idea de que mejor le oculto esto a mi psiquiatra porque si no me va a regañar. Ese no es el modelo actual que tenemos. En este momento es el modelo de acompañamiento. Quien se va a meter una anfetamina para bajar de peso se la va a meter aunque yo le diga que no. Habrá quien a lo mejor pueda escuchar la recomendación que yo pudiera hacer, pero la postura actual es el acompañamiento, ¿vale? Entonces, ahí ya no es actual, ya no hay evidencia de que un psiquiatra te va a regañar por estas cosas, o sea, tampoco te va a decir, pues, o sea, está súper bien, no, pero ya no te va a regañar, y te va a acompañar para reducir daños. Entonces, cualquier cosa de este tipo, siempre, siempre, siempre comentarla. Totalmente, muchas gracias. Qué bueno que lo dijiste, Nancy. También Monse lo comentó hace rato. Díganle todo a sus especialistas, de verdad, porque si no, no te van a poder tratar de la forma que necesitas. No vas a ver muchas veces mejora, no va a haber realmente esta confianza y conocimiento mutuo que se necesita para que se logre realmente ver avance. Y esperemos, Valium Vera, que por ahí tu mamá tal vez no te hizo caso a ti, pero le haga caso a Nancy, que es una psiquiatra, y que pues se acerque para recibir el tratamiento adecuado también con esta situación. Seguimos con los comentarios. Oh, buena pregunta. A ver, por ahí yo creo que Lau nos puede comentar. Lun nos dice, yo quiero saber la relación entre el groinal response y la menstruación. Bueno, en la menstruación sí puede haber un poquito más de aumento de sensaciones físicas obsesivas, justo porque pues nuestra área genital está un poquito más sensible. Entonces, aquí hay varios puntos importantes. Primero, nuestra zona genital está un poquito más sensible, a lo mejor se hincha, a lo mejor hay como dolor, palpitaciones, etcétera, ¿no? Y además estamos teniendo muchas veces como este aumento de obsesiones y este aumento de incomodidad. Entonces muchas veces aumenta la hipervigilancia, como a ver qué siento, a ver qué pienso. Y esa hipervigilancia puede hacer que estemos como connotando de manera equivocada las sensaciones que estamos teniendo a nivel físico. Y obviamente, como mencionaba, entre más atención o más compulsión haya sobre algo, pues más van a venir las intrusiones, ¿no? Entonces, pues si hay aumento de obsesiones durante la fase premenstrual o menstrual, pues eso implica evidentemente o involucra las obsesiones que se viven como sensaciones, porque el groinal response es una intrusión a nivel de sensación. Entonces, lo que hay que hacer, pues es como platicábamos, ¿no? Trabajar muy puntualmente de técnicas de prevención de respuesta para no estarle dando interpretaciones, significados equivocados a estas sensaciones, para no estar vigilando así como con lupa qué siento, qué no siento, para no evitar dejar de hacer cosas, convivir con cierto tipo de personas, estar en ciertos contextos, o sea, cuidar mucho la prevención de respuesta. Ahí me gustaría agregar algo. No hay como tal estudios que digan si tú tienes determinadas características, es más probable que el TOC se exacerbe en el premenstrual. En general, los estudios son poco consistentes, pero un factor que sí ha sido consistente y que creo que puede tener que ver con esta pregunta es que particularmente las mujeres que tienen obsesiones de contenido sexual y en algunos y también religioso son las que un poco más frecuentemente el TOC se puede exacerbar durante el premenstrual y creo que puede tener que ver con la pregunta que hace Lun y con la respuesta que está dando Lau. Qué interesante. Yo la verdad sí me siento identificada con eso. Digo, afortunadamente ya mis obsesiones sexuales están prácticamente desaparecidas. Buenas noticias. Pero sí, justamente me pasaba esto, ¿no? O sea, cuando viene la menstruación y como dice Lau, viene esta parte de la sensibilidad genital
y luego si lo mezclas con este contenido sexual, religioso, pues peor, ¿no? Incluso también vemos muchas fluctuaciones en la libido y entonces pues va a generar también que haya ahí un componente que todavía puede que veamos más alterado tanto el contenido como pues las sensaciones físicas, ¿no? Por ahí continuamos con comentarios. Si gustas tú, Mon. Sí, Ademile Rodríguez dice, ¿cómo afecta el climaterio y la menopausia al cuadro clínico de TOC? Y por ahí agrego yo, ¿qué es el climaterio? Ya, listo, perdóname, no podía darle. Sí, como ya habíamos dicho, o sea, repito, cualquier periodo de cambio hormonal puede afectar el TOC, no en todas las mujeres, pero sí. El climaterio es como el periodo de transición antes de la menopausia. Algunas personas lo refieren así, ¿no? En algunos otros casos se refieren como sinónimos, ¿no? Pero bueno. Y como habíamos comentado, pues en la menopausia estudios muy variables, se reporta que del 8 al 47% de los casos, los síntomas obsesivos pueden incrementar. Entonces, pues vaya, sí está reportado, pero no a todas las personas les va a ocurrir. Creo que eso es súper importante, hacer ese énfasis justo que dijiste, Nancy. Siempre es como todas las personas somos seres únicos, individuales, y entonces para cada quien se nos va a presentar de diferentes maneras. Si bien nos vamos a poder identificar con sintomatologías de uno, pero también de otra persona y otra persona, es muy importante porque luego eso nos pasa cuando andamos en la compulsión, que queremos encontrar a alguien que le esté pasando exactamente lo mismo que a nosotros. Entonces, pues sí, sería evaluar de forma individual lo que está pasando por ahí. Continuamos con comentarios, el que sigue por fin. Dice López Ani, los métodos anticonceptivos hormonales, implante en el brazo, pueden agravar los síntomas o quizás ser la causa del TOC. Hace poco escuché el testimonio de una chica que a raíz de un método anticonceptivo desarrolló una depresión. ¿Es posible? ¿Me dejas empezar, Nancy? Recuerden que en la mayoría de los padecimientos de salud mental hay multifactores que causan la condición. Por ejemplo, en el TOC hablamos de 3 factores: el factor biológico, el factor contextual y el factor de aprendizaje. O sea, un solo factor no es la causa. No es como que yo diga, tuve una fluctuación hormonal, esto me causó el TOC. No. O sea, realmente a la parte biológica, por ejemplo, no se puede dejar de lado porque las personas con TOC, como bien decía Nancy, tienen un fuerte componente biológico porque sí hay una predisposición para el desarrollo de los síntomas. La segunda es el factor contextual, que ahí entraría, por ejemplo, esto de la cuestión hormonal, ¿no? ¿Qué situaciones a lo largo de tu vida pudieron haber hecho que, pum, como que detonara lo que por ahí ya andaba colándose, a lo mejor? Y el factor de aprendizaje, que obviamente entre más conductas compulsivas tengas, porque aprendiste a compulsionar, pues eso va a aumentar tu repertorio de compulsiones y va a ir agravando los síntomas. Por eso muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre no te sientes igual como cuando empezaron los síntomas a cuando ya llevas, por ejemplo, 6 meses o un año con ellos. Evidentemente te puedes ir sintiendo peor entre más compulsiones tengas. Entonces no hay como un factor como unicausal para el TOC. Aquí no sé qué quieras agregar, Nancy. Sí, lo mismo, ¿no? O sea, es una combinación de factores. No podemos decir, por esto te dio TOC. O sea, es imposible en cualquiera de los casos. Y
Sí, sí hay, y bueno, también en el caso de la depresión, pero sí hay, como parte de los efectos adversos de los tratamientos hormonales, sí pueden existir síntomas depresivos. Entonces, sí puede ocurrir, pero pues vaya, habría que analizar el caso específico. Si solamente fue el tratamiento hormonal y que a partir de ahí se detonó, puede pasar, pero es algo, pues, sería raro. Habría que ver también toda la parte ambiental, todo el contexto, todas las situaciones, porque a lo mejor el tratamiento con el implante, pues fue como la chispa que faltaba para que eso se prendiera, ¿no? Sí puede generar síntomas afectivos, pero como tal depresión, pues no, no es tan frecuente, no sería tan frecuente. Muchas gracias a ambas. Por ahí justo luego lo que llegamos a escuchar o a leer hace que nos generen miedos y más si tenemos esta mente obsesiva, pero pues no por eso satanizar ciertos medicamentos, en este caso método anticonceptivo, más bien informarnos, ver qué es lo que es correcto o que se adapte más a nuestro cuerpo. Y ahora sí que prueba y error, así como pasa con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? No siempre, no a la primera, luego no a la segunda, no a la tercera, o podemos estar con medicamento durante cierto tiempo, luego pierde su efectividad y hay que hacer cambio, ¿no? Pero para eso estar en constante comunicación con sus especialistas. Tenemos más comentarios por ahí. Adelante, Mon. Ok, Estrella Núñez nos dice, ¿hay información sobre los cambios en sintomatología en personas trans, tomando en cuenta los respectivos tratamientos hormonales? Bueno, pues si no hay tanta información pues en mujeres cisgénero, pues poblaciones más vulnerables como las personas trans, pues hay mucho menos estudios al respecto. En el caso del TOC, yo no he visto ningún estudio al respecto, la verdad es que no, pero en personas trans femeninas, o sea, sacando conclusiones, y lo que yo podría pensar es que personas trans femeninas que a lo mejor requieran un tratamiento con estradiol o con progesterona, pues sabemos que puede generar mayores síntomas afectivos como parte de los efectos adversos y que a lo mejor de manera indirecta estos síntomas afectivos puedan exacerbar el TOC, creo que sí puede ocurrir, pero, o sea, no lo podría afirmar porque no hay un estudio, creo que podría ser una vía, pero, pues bueno, es de estas áreas de oportunidad donde pues creo que en general en la investigación nos hace falta evaluar también la interseccionalidad, diferentes características que pues van a hacer que los tratamientos y cómo responden las personas y la evolución de los síntomas pues van a ser variables, ¿no? Esta población la verdad es que creo que está pues bastante olvidada en muchas condiciones y en TOC yo no he visto nada, pero es lo que yo pensaría. Muchas gracias, Nancy. Esperemos que en un futuro cercano podamos tener más información al respecto, porque pues seguramente sí juega un papel por ahí importante en algunas personas. Alejandra, ¿esto queda grabado? Sí, todas nuestras sesiones de pregunta y responde quedan grabadas y se queda en nuestro Facebook, así como en nuestro canal de YouTube y de Spotify. Y aprovechando, hablando de todos los temas de hormonales, por ahí tuvimos hace más de un año, 2 años me parece, un especial con la psicóloga Belinda Núñez en donde hablamos sobre el TOC y el embarazo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, también pueden ir por a ver ese tema en particular. Irma de León nos pregunta por ahí qué es la EPR, porque sí, a veces se nos olvida que todavía habemos muchas personas que están en pañales y todavía no saben mucha de la terminología o que a lo mejor son familiares, pareja de alguien con TOC. Entonces, sí, nos pueden explicar a grandes rasgos qué es EPR.
Es el tratamiento para TOC, que es la terapia de exposición con prevención de respuesta. Básicamente lo que se hace pues, es dejar una serie de tareas previamente planificadas de acuerdo a las obsesiones o los pensamientos intrusivos y compulsiones que tenga la persona, dependiendo también de sus temáticas obsesivas, ya sea contaminación, superstición, escrupulosidad. Se diseñan dichas tareas, donde básicamente lo que tiene que hacer la persona pues es enfrentar, digamos en términos muy sencillos, los miedos derivados de estas obsesiones, sin llevar a cabo las compulsiones que usualmente hace cuando tiene estos pensamientos, para lograr lo que mencionábamos que es el aprendizaje inhibitorio, que básicamente consiste en no compulsionar y romper como esta asociación de que los pensamientos y las cosas que suelen evitarse son terriblemente peligrosas. Muchísimas gracias, Lau. Esperemos que esa respuesta te ayude, Irma, para poderte familiarizar más con los términos que de repente utilizamos en las pláticas. Siguiente comentario y adelante, Mon. Tu mami, creo. Pati Lujambio, Mi excelente. mami. Sí. Gracias. La maldición de la mujer, sí. Le decían en mi adolescencia, la mujer nació para sufrir. O sea, ¿cómo? O utilizando de manera peyorativa de parte de los hombres. Claro. Sí, como bien decíamos, pues a nivel social traemos eso, ¿no? Y ahorita que ya estamos en tiempos modernos donde hablamos más, pero antes yo creo que siquiera hablar sobre la menstruación era súper tabú, ¿no? Si hoy en día también todavía ves a muchas personas de ciertos lugares, a lo mejor provincias, ciertos países, que todavía no hay tanta apertura sobre el tema y que todavía, pues, de personas cercanas vemos justamente estas connotaciones peyorativas, despectivas hacia pues los ciclos naturales de la mujer. Sí, incluso cuando te vendían las toallas como escondidas y todo eso. O te decían que no te podías bañar, porque sí me llegaron a decir. O sea, un buen de cosas, un buen de por sí estamos tratando de darle visibilidad de que es complicado, más aún con algún problema de salud mental, y pues siempre ha habido, desgraciadamente, hay que darle visibilidad a lo que no es. Muchas gracias, Alex. Por ahí nos dejan en el chat la sesión número 10 de TOC Embarazo y Posparto con la psicóloga Belinda Núñez de Sintoc. Si gustan a verlo, ahí está nuestro enlace. No sé si por ahí tenemos todavía más comentarios, pero también en el chat están aprovechando para dejar las redes tanto de la psicóloga Laura Ramírez como de la psiquiatra Nancy García para que ustedes puedan seguirlas y pues hacerles cualquier consulta, recomendaciones, ya saben, son las expertas. Muy buena información, gracias a todas, muchísimas gracias a ti, mami, por estar presente. Con todo y que no tienen internet por ahí en mi casa, espero que a ustedes las lluvias los estén tratando mejor. Pero creo que por ahí ya nos quedamos sin comentarios y sin preguntas. Si por ahí llega a surgir alguna otra duda, la pueden dejar directamente en los comentarios y nosotros nos acercaremos con las especialistas para dejarlo. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes para apoyarnos y las pueden encontrar en ese enlace que se encuentra en pantalla, en nuestro Linktree, en donde además también van a poder encontrar los enlaces para unirse a nuestros grupos de apoyo en WhatsApp, así como nuestra nube con contenido gratuito, en donde tenemos libros, artículos traducidos al español, porque pues también sabemos que hoy una de las principales barreras que existen es la del idioma y que todavía no hay mucha información. Bueno, afortunadamente ya hay más información en español, pero aún faltan muchísimas traducciones especializadas. Y pues creo que con eso podemos cerrar el día de hoy. Por mi parte, agradeciéndoles muchísimo a las tres. Gracias, Nancy y Laura, por todo su conocimiento, Mon, por tus experiencias. De verdad que el que nos hayan dado esta cátedra va a ser de gran utilidad para muchas mujeres y esperamos contar con su presencia próximamente en otros lives.
Muchas gracias por la invitación y pues sí, cuando gusten invitarme, aquí estaré. Muchas gracias. Gracias, Joy. Al Gracias, contrario, Lau. Somos fans aparte de tus ilustraciones, nos encanta tu contenido. Gracias, es parte de la difusión. Gran trabajo. Muchas Pues gracias, muy bien. chicas. Gracias a ustedes por todo su tiempo. Mon, no sé si quieres agregar algo. No, muchísimas gracias. Era un tema que ya traíamos de verdad con muchos debates en el grupo. Está tan pendiente que yo creo que era necesario. Estamos y necesitamos como todo este tipo de actividad y de apoyo, porque la hemos pasado complicado con nuestro periodo, con quien tenemos el disfórico premenstrual. Entonces, pues muchas gracias por aclararnos varias cosas. Fue muy valioso para mí. Igualmente, estuvo increíble. Les agradezco mucho de verdad por todo su tiempo y aprovecho para invitarlas también a ustedes. El día de mañana vamos a tener nuestra primera sesión de mindfulness y meditación por Zoom. Pueden encontrarlo en redes, es totalmente gratuito y pues los esperamos. Y los esperamos también en nuestro próximo live. Un abrazo y saludos a todos.